Saludos a todos. Vamos a empezar con el primer capítulo de la asignatura de circuitos eléctricos 2, que corresponde a capacitores e inductores. Dentro del contenido veremos lo que son los capacitores, ¿no? Una definición. Luego se estudiarán las relaciones de corriente y tensión que hay en los mismos, cómo se almacena energía en los capacitores, las conexiones en serie y en paralelo de los mismos, y a continuación se estudiarán los inductores, de la misma manera definiciones, relaciones de corriente y tensión, inductores en serie o paralelo y energía en los inductores. Para comenzar con las definiciones de los capacitores, vamos a tomar el criterio de Alexander Sadiku en su libro Fundamentos de Circuitos Eléctricos, que nos dice que un capacitor es un elemento pasivo que está diseñado para almacenar energía en su campo eléctrico. Esto es una definición que se enfoca en la funcionalidad del capacitor. Si nosotros quisiéramos hablar un poquito de su estructura, de cómo está compuesto, vamos a indicar que todo capacitor está compuesto por dos placas de material conductor. Estas van a tener un área y van a estar separadas por una capa de aislante o dieléctrico. En la parte inferior podemos observar a la izquierda una gráfica muy común de los capacitores. Generalmente los encontramos en circuitos de tipo electrónico. A la derecha también son capacitores, estos son de tipo cerámico si no me equivoco. Y en el centro, pues bueno, una gráfica que no necesariamente representa un capacitor como lo vemos en la realidad, pero que sí nos ayuda a comprender un poco mejor su composición estructural, ¿no? Dos capas o dos placas de material conductor separados por un material dieléctrico. Y bueno, en este caso están siendo conectadas a una fuente de tensión. Cuando un capacitor se conecta a una fuente de tensión, este empieza a cargarse, tal como se muestra en la gráfica. Esta carga puede ser determinada por la ecuación que ustedes observan en la pantalla. La carga es igual al valor del capacitor por el voltaje al cual está sometido. La unidad en la cual se expresa el valor de los capacitores es el farad o faradio, como lo llamamos en castellano. Un faradio es equivalente a un coulomb por voltio. La parte estructural del capacitor influye en cuanto al valor del mismo. Entonces vamos a decir que el valor del capacitor va a ser igual a una constante de permitividad multiplicado por el área y dividido para la distancia. Cuando hablamos del área nos referimos a la superficie de las placas conductoras y la distancia será la separación entre esas placas conductoras. Entonces aquí podríamos nosotros indicar que a mayor área de las placas vamos a tener un mayor valor capacitivo, pero que a una mayor distancia de separación entre esas placas, el valor capacitivo se reducirá. El símbolo de un capacitor se observa en esta gráfica que estoy marcando. Este es un capacitor cuyo valor es fijo. A la derecha tenemos el símbolo de un capacitor variable, es decir, que su valor nominal se puede modificar. Con respecto a las relaciones de corriente y tensión de los capacitores, vamos a iniciar indicando que la corriente en un capacitor puede ser determinada por la derivada de la carga con respecto al tiempo. Si la carga es constante, entonces la corriente va a ser nula. Sin embargo, cuando hay una carga variable,
entonces vamos a decir nosotros que el valor de esa corriente será diferente de 0. Si se reemplaza el valor de Q por la fórmula que se conoce, que hace un momento la vimos, donde se indica que la carga es igual al capacitor por el voltaje, reemplazamos aquí y obtenemos que la corriente en un capacitor es igual al valor del capacitor por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Aquí nuevamente decimos que si el voltaje es fijo, la corriente va a ser igual a 0, porque al ser el voltaje constante, la derivada de toda constante es igual a 0, por lo tanto, cuando un capacitor está conectado a una fuente de corriente directa, su corriente será igual a 0. Bueno, resolvamos un primer ejemplo donde se nos pide que calculemos la carga almacenada en un capacitor de 3 picofaradios con 20 voltios en su conexión. También se pide que hallemos la energía almacenada en el capacitor. Sin embargo, esta parte todavía no la vamos a resolver porque aún no conocemos cuál es el modelo matemático que nos permite determinar ese valor de energía almacenada. Como datos vamos a decir que el capacitor es de 3 por 10 a la menos 12 faradios, que el voltaje son 20 voltios y se aplica la ecuación carga igual capacitor por voltaje. Reemplazando los valores en la fórmula, obtenemos un resultado de una carga equivalente a 60 picocoulombs. Ahora bien, si hablamos de el voltaje en los capacitores, acá vamos a tomar en cuenta una consideración. Los capacitores son dispositivos que tienen una memoria. ¿A qué me refiero cuando digo que tienen una memoria? Que cuando han sido conectados a una fuente de tensión, estos pudieran, al momento de desconectarse, quedar cargados con un nivel de tensión. Entonces los capacitores siempre van a tener un voltaje inicial, que en algunos casos también puede ser igual a 0. Entonces vamos a decir que para los capacitores el voltaje es igual al valor inverso del capacitor por la integral entre un tiempo inicial y un tiempo final de la corriente más un voltaje inicial que pudiera haber tenido el capacitor. De esta manera se puede determinar la tensión de un capacitor por intervalos en función de la corriente que tiene. Para esto vamos a desarrollar un ejercicio a manera demostrativa en donde se tiene un capacitor de 5 microfaradios que está conectado a una fuente de voltaje que equivale a 10 coseno de 6000 T. Esto en voltios. Se pide que se pueda determinar la corriente del capacitor. Entonces empezamos con los datos. Capacitor de 5 por 10 a la menos 6 faradios. Fuente de voltaje 10 coseno de 6000 T. Una fuente variable. Y entonces aquí está la fórmula que hace un momentito la conocimos. Corriente igual al capacitor por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Se reemplazan los datos. Y de esta manera obtenemos una función de la corriente que es igual a menos 0.3 por el seno de 6000 T. Esto en amperios. Con esta función de la corriente se puede determinar cuál es el valor de la misma para cualquier instante de tiempo.
En la fórmula, en la gráfica, perdón, observamos una ilustración en donde la curva de color azul corresponde al voltaje y la curva de color rojo corresponde a la corriente. Entonces, de esta manera, nosotros en una sola gráfica estamos observando qué ocurre con ambos parámetros fundamentales en los capacitores. Ahora, si quisiéramos determinar la corriente en un capacitor, o más bien el voltaje en un capacitor, conociendo la corriente, para el caso hablamos de un capacitor de 100 microfaradios que está alimentado a una corriente que se representa por la función 50 seno de 120 pi por t. Esto es en miliamperios. Se pide que se determinen los valores de voltaje para un tiempo, para un intervalo de tiempo, digámoslo así, de hasta 1 milisegundo y luego para un intervalo de tiempo de hasta 5 milisegundos. Se pide considerar un voltaje inicial en el capacitor igual a 0. Se procede a sacar los datos. Capacitores de 100 microfaradios. Aquí hay un error en la presentación. La corriente de 50 seno de pi por t, esto en miliamperios. Y bueno, ahora toca aplicar la fórmula que ya conocemos, la fórmula de tensión para cuando esta se quiere calcular en un capacitor. Se reemplazan los datos, decimos 50, este 50 sale, ¿no? Sale de la integral porque es una constante, dividido para el valor del capacitor, que son 100 microfaradios. Y ahora sí, la integral del seno de 120 pi por t, esto en miliamperios. Ahora, continuando con el proceso, estos miliamperios, este m minúscula significa que es un 10 a la menos 3, que como es una constante lo saco también. Y para poder integrar voy a necesitar un 120 pi por dt, ¿no? Lo que me hace falta simplemente es el 120 pi. Por lo tanto, lo agrego aquí como multiplicación y compenso dividiéndolo. De esta manera, el resultado de esa integral es menos 25 sobre 6 pi dividido para el coseno de 120 pi por t, esto en voltios. Ahora bien, para determinar el primer intervalo, el voltaje que se obtiene, que se logra en el capacitor en el primer intervalo, diremos que es el intervalo entre el instante inicial 0 y 1 milisegundo. Se reemplaza eso en la ecuación con los dos valores límites y de esta manera se obtiene un voltaje de 9.31 milivoltios para un periodo de 1 milisegundo. Ahora se analiza para un periodo entre 1 milisegundo y 5 milisegundos y se obtiene un valor de 1.736 voltios. De esta manera entonces se ha podido determinar los valores de tensión que estaba pidiendo el ejercicio. Continuamos. Ahora, si hablamos de la energía, conocemos que cuando hablamos de electricidad, la potencia eléctrica es igual al voltaje por la intensidad. Esta es una ecuación que se la ha trabajado bastante, sobre todo cuando se trata de modelar circuitos de tipo DC o corriente directa. Entonces, partiendo de aquí, nosotros vamos a decir que la energía también es igual a la potencia por el tiempo. De esta manera, ir reemplazando algunos valores
en esta ecuación podemos llegar a la ecuación que nos dice que la energía en un capacitor es igual a 1/2 del valor del capacitor por el voltaje al cuadrado. Sin embargo, de manera alternativa, esa energía también puede ser calculada con la ecuación carga al cuadrado dividido para el doble del valor del capacitor. Entonces se retoma el ejercicio que inicialmente teníamos, donde habíamos determinado que la carga era de 60 picocoulombs y se procede a aplicar la fórmula de la energía para determinar cuál es dicho valor. Reemplazando los datos, 1/2 por 3 por 10 a la menos 12 y por 20 al cuadrado, siendo esa energía de 600 picojoules. Bueno, entre las propiedades importantes que deberíamos considerar con respecto al capacitor, vamos a decir que cuando la tensión entre los extremos de un capacitor no cambia con el tiempo, es decir, cuando la tensión de corriente directa es constante, la corriente que circula a través del capacitor es igual a 0. Por lo tanto, si un capacitor es conectado a una fuente de corriente directa, este se va a comportar como un circuito abierto, como un interruptor abierto. Por lo tanto, en los interruptores abiertos no pasa la corriente. Segundo punto, la tensión en el capacitor debe ser continua. La tensión en un capacitor no puede cambiar abruptamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando un capacitor es desconectado de manera intempestiva de una fuente a la cual lo ha estado alimentando? Su voltaje no va a cambiar de inmediato. No es como cuando teníamos las resistencias que desconectábamos e inmediatamente la tensión se iba a cero. No, acá el capacitor cambia paulatinamente su nivel de tensión, no de manera abrupta. De la misma manera, si está desconectado y lo conectamos a una fuente de tensión, tampoco vamos a tener un cambio inmediato de su tensión, sino que ésta se irá incrementando de manera exponencial. Otro punto importante es que los capacitores no disipan energía. Estos simplemente la toman del circuito, la mantienen almacenada y en algún momento la regresan para que vuelva a circular en el circuito. Si se modela un capacitor de tipo ideal, este no disipa energía, ya que toma la misma del circuito y la devuelve cuando el mismo lo requiere. Bueno, esta parte estaba repetida y no me fijé que tenía esa particularidad. Continuaremos entonces con el resto de temas en videos posteriores. Muchas gracias.